¿Listos? Leamos, versículo 38 dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, hablando de Jesús, se les anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él, en Jesús, digan conmigo, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, no venga a ser sobre ustedes lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien se las contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Digan conmigo, querían oír más de eso. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Y al día siguiente de reposo, como entendieron la gracia, ya nadie quiso ir a la iglesia. No, discúlpenme, leí mal. Dice, al día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra y de antemano te damos la gloria y la honra siempre a ti, Señor. Estamos aquí dependiendo enteramente de tu Santo Espíritu, creyendo que eres tú el que vas a revelarnos esta palabra, creyendo que tu palabra tiene poder para transformar nuestras vidas y creyendo, mi Dios, que hoy se hace real en cada uno de los que estamos aquí. Te damos las gracias por esta preciosa gracia, mi Dios, que nos has dado. Y ahora, mi Dios, pedimos que nos ayudes a entenderla, aplicarla a nuestras vidas y poder ver el fruto que te costó tan caro a ti, Jesús. Gracias, Padre, te damos por todo. Recibe siempre la alabanza en el nombre de Jesucristo. Y todos dicen, denle un aplauso a Jesucristo. Voy a hablar sobre la diferencia entre la gracia y la ley. Amén. Abra sus oídos espirituales. Además, dile al Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, necesito revelación y sabiduría. Ayúdame a poder entender esta palabra que voy a recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, aquí lo que estábamos leyendo es el apóstol Pablo dando testimonio ahí, animando a la gente a que perseveraran en la gracia. Acuérdense quién era Pablo. El apóstol Pablo era un fariseo, y como fariseo era alguien que, celoso de las tradiciones de sus padres, era alguien que le echaba todas las ganas posibles a tratar de cumplir con la ley. Debes de recordar que el pueblo judío llegó a un término, a un punto en que adoraban más la ley que ni a Dios. Para los judíos la ley se convirtió en su Dios, por decirlo así. Y entonces Pablo dice, aún más celoso que los demás, o sea que le echaba más ganas que ni los demás. Fariseo de fariseos, dice. O sea, Pablo era la clase de personas que él decía que si él sabía que algo desagradaba a Dios, él hacía todo lo posible por impedir de hacerlo. Pero estaba ciego. ¿Cómo estaba? Estaba ciego, estaba confundido, y llegó al punto de creer que matar a los cristianos le estaba haciendo un favor a Dios. A todos aquellos que estaban ahora naciendo de nuevo, él los perseguía, y tú sabes la historia, que los encarcelaba y mandó matar a muchos de ellos porque por el celo que traía él, creyendo que él estaba bien y que todos los demás estaban mal. Ahora, él les dice ahí, ahora que él se convirtió en Hechos capítulo 9, cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, fue transformado completamente. Y allí él recibió revelaciones tremendas de parte de Jesús. Y él ahí empezó a mirar que el que andaba mal era él.
¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que ahora que conocen a Dios, que a veces andamos mal en algunas cosas? Levanten su mano. Es de humildad el reconocer que se puede uno equivocar. Porque cuando uno cree que ya todo lo sabe, muchas veces puede entrar el orgullo dentro de nosotros. Y cuando entra el orgullo, entonces el Espíritu de Dios ya no te puede enseñar. Por eso necesitamos siempre recordar que estamos aprendiendo. Amén. Y no juzgar a alguien porque estuvo mal en algún punto. No quiere decir que sea falso ni que no ame a Dios. Simplemente que todos vamos aprendiendo poco a poco. Lo importante es no quedarnos estancados. ¿Cuántos dicen amén a ello? Amén. Entonces, el apóstol Pablo, después de que se convirtió, de que tuvo la experiencia con Jesús, comenzó a predicar por todos lados. Donde le daban la oportunidad, él se levantaba y empezaba a hablar de lo que el Señor le estaba dando. Y aquí él está animando a los cristianos a que perseveraran en la gracia de Dios. Que perseveraran significa que continúen firmes, que sean constantes, que no se dejen desviar de la gracia de Dios. Porque es tan fácil, especialmente nosotros, el pueblo hispano, regresar otra vez a las obras. Entonces nos enseñaron que todo nos lo teníamos que ganar, y ya traemos esa tendencia de querernos ganar todo con nuestros méritos. Y por eso cuando venimos al cristianismo, muchos de ellos lo único que cambiaron fue de religión, dicen ellos, o de iglesia, pero siguen con la misma tradición, queriéndose ganar el amor, la aceptación y el perdón de Dios a través de sus obras. Amén. Pero ¿cuántos saben que no es así? Ahora, el apóstol Pablo los está animando y les dice: perseveren en la gracia, no se dejen desviar. Porque si tú estudias, te fijas que cuando Pablo fundó la iglesia en Galacia, él ahí les enseñó lo que era la gracia de Dios, el don inmerecido de Dios. Pero después llegaron los judíos, cuando Pablo se fue de ahí, y los judíos, otra vez la religión judaizante que había en ese tiempo, llegaron y comenzaron a meter ley otra vez. Y comenzaron otra vez a envolverlos en las obras y a decirles: sí, está bien lo que dice Pablo, que es por gracia la salvación, está bien, es por lo que Jesús hizo en la cruz, ok, pero también tenemos que circuncidarnos. Y Pablo por eso les escribe y les dice ahí: no. Tú no tienes que ayudarle a Jesús en nada para la salvación o para declararte justo. Todo lo que Él hizo fue completo y fue cabal. Si tú tratas, Pablo les dice, si tú tratas de agregarle algo a lo que Jesús hizo, caes de la gracia. En otras palabras, caes en desgracia, porque de nada te va a servir la gracia si tú tratas de agregarle algo. El sacrificio de la cruz fue completo, fue cabal, fue perfecto para nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está claro eso, sí o no? Pablo, cuando está predicando, él dice: de ninguna cosa hago caso, dice, de ahora en adelante, de ahora que conocí al Señor. Dice: ninguna cosa hago caso, es más, ni estimo preciosa mi vida. Lo único que tiene valor en mi vida es acabar la carrera con gozo. O sea, Pablo dice: yo no quiero solamente terminar la carrera, yo la quiero terminar con gozo. O sea, Pablo no era de las personas que dicen: yo ya con que la haga de panzazo. Él no era de las personas que dicen: yo con que deje los cabellos en el alambre. Esos dichos no iban con Pablo. Pablo dice: yo no solo quiero terminar la carrera, yo quiero terminarla con el mismo gozo que traigo hoy, continuar y perseverar hasta el último día. Y Pablo dice: a mí lo que me da gozo ahora es que mi vida ya no tiene ningún valor, solo un valor tiene, y es para hacer el llamado que Dios me dio de seguir dando testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! O sea, Pablo dice: antes yo mataba a los cristianos, pero ahora estoy dispuesto yo a morir por ese Cristo precioso. ¿No es hermoso el cambio que hizo? ¿Verdad que es hermoso lo que hace la gracia de Dios? Ahora, nosotros los pastores podemos tener la tendencia de querer amenazar a la gente.
para que vengan a la iglesia, para que hagan buenas obras, para que no se vayan al mundo. Podemos usar la ley, la maldición, la condenación, y es muy popular hoy en día eso. Pero te digo una cosa, nada cambia la vida de un cristiano tan poderosamente como lo es cuando entiende la gracia de Dios. Porque la gracia no es solamente el favor inmerecido de Dios, sino que la gracia es la disponibilidad del poder de Dios en favor tuyo, que te transforma, que te cambia radicalmente de adentro hacia afuera. Hay un cambio sobrenatural en tu vida cuando entiendes, cuando recibes la gracia. Y aquí vemos, por ejemplo, vemos aquí una de las señales, o una de las señales que podemos ver cuando alguien recibe la gracia es esto. Ahí Pablo les habló de que ya no era por obras, que ya no era por lo que el hombre hace, sino por lo que Jesús hizo. Y dice la Biblia que les gustó tanto escuchar de este mensaje que le dijeron a Pablo: Pablo, por favor ven la próxima semana y háblanos más de eso. Y dice que la próxima semana estaba lleno el lugar ahí, porque estaba ya casi toda la ciudad queriendo escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Pablo les dio el mensaje de que ya no era por obras, en lugar de decir entonces me voy a la laguna, mejor querían venir a escuchar más de él. No, dáselo con ganas, dile amén. Es que te digo algo, muchos se han confundido y creen que ya entendieron la gracia y no la han entendido. Y yo te he dicho muchas veces, a mí el primero que me llegó a hablar de la gracia hace muchos años, olía alcohol, venía medio entonado, y dije yo, él me va a enseñar a mí a andar en la gracia para andar tomando. Dije, a mí el Señor me sacó de eso. Pero es que él no la entendía. Esa persona estaba usando la gracia para andar en lo que... Y dice ya, y esto es lo que él me dijo. Y ya cuando entiendes la gracia, Dios te perdona todo y ya no es por tus obras. Y hagas lo que hagas, de todos modos Él te ama. Y ¿cuántos creen que no es un muy buen evangelio ese? ¿Verdad que no? Y no es que te estoy diciendo que cuántas cervezas es el pecado. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo, cuando entiendes la gracia, ya no ocupas de muchas cosas que el mundo necesita. Y por eso esta persona, cuando me habló de mí de la gracia, no entendía la gracia. Él oyó unas cuantas cosas, las malinterpretó, y al último él terminó divorciado, terminó un montón de desastres en su vida porque no entendió la gracia. Y yo en mi mente decía, eso es lo que dicen que de la gracia, porque nadie me lo había explicado. Fue hasta que no me puse un día a buscar de Dios, porque yo sabía que había algo más y que Dios me estaba llamando. Ya se los he explicado, no voy a entrar aquí en mucho detalle. Que metí ayunos y oración a buscar de Dios como nunca antes, yo creo, en toda mi vida que había conocido a Dios, porque yo sabía que Dios me estaba llamando a algo. Y fue cuando me dio la experiencia esta del amor incondicional que Él tenía por mí, que ya no dependía de mis obras, que no dependía nada de lo que yo hacía, que Él me amaba. Y de ahí fue donde empecé yo a estudiar y a profundizarme un poco más, y me di cuenta que la gracia nunca te abre puertas para que caigas. La gracia abre puertas para que el que está caído se levante. La gracia no es una invitación al pecado. La gracia es la liberación del pecado. Porque la palabra de Dios dice que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que destruye el poder y el dominio del pecado en tu vida no es la ley. 1 Corintios 15:56 dice que el poder del pecado es la ley, pero la liberación del dominio del pecado es la gracia de Dios. Cuando recibes la gracia, recibes el poder para ser libre de todo pecado en tu vida. ¿No es tremendo? Entonces mira, te fijas aquí, cuando ellos escucharon sobre la gracia, ¿cuál fue su reacción? Ir a la iglesia. Dime cuántos deseos tienes tú de asistir a la iglesia y yo te digo cuánto has entendido de la gracia. Pero ¿qué no ir a la iglesia? No es bajo la ley.
Jesús dijo, no dejen de reunirse porque son un cuerpo, y la unción viene de la cabeza y la cabeza desciende a todo el cuerpo. Y entonces, entre más entiendo la gracia, más entiendo que soy parte de un cuerpo y que tengo que estar unido al cuerpo para que la unción y la bendición de Dios fluya. Separado del cuerpo no fluye como cuando estás unido. Te digo por qué, hermano, porque ahorita, y déjeme decirlo para que se grabe, ahorita hay mucha gente que dice, yo no quiero ir a ninguna iglesia, yo en el internet oigo todos los mensajes, pero ¿quién te está dirigiendo? Y hay tantos mensajes que te pueden desviar para un lado y te desvían para el otro, y al último no saben ni para cuál lado dar. Necesitas ser parte de un cuerpo, porque allí está una protección y una bendición especial. Jesús lo dijo bien claro. Él dijo, me da lástima con ellos porque andan como ovejas sin pastor. Pero no, a mí mi pastor es Jesús. Sí, pues es el pastor de pastores. Te dice que tengas un pastor aquí. ¿Ya les voy quitando el gozo o todavía lo tienen? Pero es la verdad esto, ¿no? Esta es la verdad, hermanos. Si tú diario tomas eso de reunirte a la ligera, nunca vas a tomar las cosas de Dios en serio. A mí fue una de las primeras cosas que Dios me enseñó cuando yo comencé hace 30 años. Me dijo, quiero que seas fiel y que seas puntual, porque tengo algo para tu vida. Y le dije, Señor, las dos cosas cuenta conmigo. Se los digo en el amor del Señor. Amén. A ver, sonría conmigo. ¿Todo me ama? ¿Sí? Ok. ¿Qué otra cosa pasó ahí, hermanos? No solo vinieron ellos a escuchar más el deseo de reunirse, sino que invitaron a toda la ciudad. Y esa es otra de las señales que hay cuando tú entiendes la gracia, de que quieres compartirlo con alguien más. Porque ya no es un mensaje condenatorio, ya no es un mensaje basado en el infierno, en la ley y en azotando a la gente, sino que es un mensaje del amor incondicional de Dios, de la bondad de Dios, y esa bondad es la que nos guía al arrepentimiento, y su misericordia es la que nos guía al rendimiento. ¿No es tremendo? Por eso dice ahí, por eso el apóstol Pablo les dijo, sepan esto, que por medio de Jesús ahora les estoy anunciando el perdón de pecados. Por la ley de Moisés nadie pudo ser justificado, pero ahora por la gracia todo aquel que cree es declarado ¿qué? Justo. Habacuc profetizó y dijo, vienen tiempos en que voy a hacer una obra que si alguien se las cuenta nadie lo creería. Y esa obra sería en que el pueblo de Dios ahora ya no sería justificado por la ley, sino ahora, dice Habacuc, el justo vivirá por la fe. O sea, lo que estaba diciendo ahí el profeta es, Dios a través del profeta es, la obra que Dios va a hacer, hablando de cuando viniera Jesús a dar su vida en la cruz, es que en lugar de que alguien tenga que guardar 613 leyes para ser justo, ahora con tan solo creer en el Hijo de Dios es declarado justo. El justo vivirá por la fe. ¿La fe en qué? ¿En sus buenas obras? No, la fe en la obra de Jesucristo. Ahora, les está hablando alguien que ayunaba en la ley. Para mí ayunar era algo, era y es, gracias a Dios, un estilo de vida, pero ahora lo hago de una manera diferente. Pero lo hacía antes para ganarme todo, porque yo creía que con los ayunos, con las oraciones, con mis méritos iba a hacer que Dios se moviera. Pero qué descanso hay cuando entiendes que lo único que hace que Dios se mueva es lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y que, dáselo, Señor. Amén. Ahora mira. Ahora quiero preguntarte, ¿tienes hambre de Dios? Entonces vas entendiendo la gracia. Porque eso es lo que hace la gracia, produce hambre.
Yo tenía ya casi 20 años de conocer al Señor cuando entendí la gracia. Y por los próximos 2 años de cuando la entendí, no quería ni dormir, literalmente, cuando la entendí. Te enamoras de Dios de una manera, de un nivel que nunca habías estado antes. Y tienes un descanso en tu vida como nunca lo has experimentado. Lejos de querer ir a pecar, lo que quieres es vivir para agradarle en todas las cosas. Lejos de querer usar la gracia, como dice el apóstol Judas, dice que usarla como libertinaje. Más bien lo que quieres es guardarte limpio y puro para Dios, porque sabes que el traje que te dio está tan blanco que no lo quieres ensuciar con nada. Amén, amén. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que esto era así? Déjame explicarte esto. Yo siempre te he dicho una cosa. Tú siempre vete al Edén, vete al plan original. Vete a qué estaba en la mente y el corazón de Dios para que puedas entender el resto de la Biblia. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el hombre y la mujer cuando los creó? ¿Les dio las leyes? ¿Les dio un montón de reglas? ¿O simplemente les dijo no coman de ese árbol? La relación entre el hombre y Dios no iba a ser basada en reglas, ni iba a ser basada en leyes, ni iba a ser basada en una gran lista de haz esto y no hagas aquello. Simplemente les dijo no coman de ese árbol. Era una relación basada en amor. ¿En qué estaba basada? En amor. Tenían comunión Dios con el hombre. Pero después de la caída, tú sabes cómo el hombre se llenó de orgullo, se llenó de vanagloria. Y ahora se llegó el tiempo en que el hombre ya se sentía como que estaba bien, aun cuando andaban en tanto pecado. Porque la Biblia dice que si no sabes tú la ley, pues tampoco vas a saber lo que es pecado. Si no hay un sign en el freeway que diga 65 millas por hora, tú puedes darle a 130 y nadie te puede decir nada. ¿Cierto o no? Porque no hay ninguna ley que diga ahí. Y así el hombre no sabía qué era pecado ni qué era no pecado. Y ellos decían, bueno, si Dios perdonó a Caín que mató a Abel y lo protegió cuando se fue, entonces Dios me va a perdonar a mí también si yo mato a otro. Y así se empezó a distorsionar tanto hasta que tú sabes que tuvo que venir el diluvio, porque todo el mundo estaba contaminado con pecado. Y así después, conforme fue pasando el tiempo, el ser humano siempre con esa naturaleza que ahora heredó de Adán, traía la tendencia a andar en pecado, en desobediencia, y no sabía ni qué era santidad. Entonces Dios quiso acercar al pueblo, pero el pueblo no quiso. El pueblo dijo, Moisés, tú ve y que Dios te dé la ley y que Dios te dé las reglas, y tú ven y dinos qué hacer y nosotros cumpliremos todo al pie de la letra. ¿Qué error tan más grande cometió Israel? Porque Dios le había dicho, yo quiero que ustedes sean mi nación de sacerdotes. Quiero que todo el pueblo de Israel, que son la descendencia de Abraham, se acerque a mí. Pero ellos no quisieron, mandaron a Moisés. Y Dios ve la arrogancia, el orgullo en el corazón del pueblo. Y dice, ok, Moisés, sube al monte porque le voy a enseñar al pueblo lo que hay en su corazón. Ok, pueblo, con que ustedes creen que no son tan malos y que son buenos y que, ok, le comienza a dar las leyes el Señor. Y ahí el pueblo empieza a ver que era imposible guardarlas. Era un estándar demasiado elevado. Y alguien dirá, pero ¿para qué Dios les dio un estándar tan elevado que nadie podía guardar? Precisamente para eso, para mostrarles que nadie lo podía guardar. Porque muchos no entienden por qué Dios dio la ley. Y entonces están usando ahorita la ley para predicar a un cristiano o para decir, ¿verdad? Para tratar de agradar a Dios o para tratar de justificarse delante de Dios. Mira, la palabra de Dios dice pero solo les dan unas cuantas. Pero imagínate tener que guardar las 613. Entonces Dios les da ese estándar elevadísimo, pero nadie lo puede guardar. Por eso cuando dice Dios ahí otra vez del profeta, viene una obra que si te la contaran nadie lo creería, era porque él estaba mencionando, mira, la justificación por la fe es algo que la verdad nadie entendería ahorita la magnitud de lo que significa eso. De que ya no va a ser por medio de la ley. La ley nunca te da una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque siempre la quebramos. ¿Cuántos de ustedes han quebrado la ley? Levanten su mano. ¿Verdad que sí?
¿Cuántos de ustedes han guardado toda la ley? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes se la saben? Porque yo he oído personas que dicen, pues yo no soy tan malo. ¿Han oído? Yo soy más o menos bueno, yo soy buena gente, yo no mato, no robo a nadie, soy buen papá, yo hago esto y soy buena. O si eres buena gente, pues ya guardaste una o dos, pero te quedan 611. Había tantas leyes que ni siquiera para memorizarlas no las podríamos memorizar, mucho menos guardar. A nosotros se nos hace difícil guardar 65 millas por hora. No sé ustedes, para mí me culpo. ¿Ya han quebrado ustedes la ley? No les voy a dar un ticket, no se preocupen. Pero cierto no, se nos hace difícil guardar esa. Imagínate guardar todas esas cientos de leyes. Imposible guardarlas. No se podía. Y eso era lo que Dios quería, que el pueblo dijera, Dios, no podemos. Porque la ley siempre apunta a donde fallas. La ley te dice, mira, te condena y te hace sentir culpable. Por eso en Gálatas Pablo escribió y dijo, es un yugo de esclavitud. ¿Qué es un yugo? Por eso cuando dice ahí que Cristo nos vino a ser libres, ¿de qué nos hizo libres? Nos vino a ser libres del pecado, pero también de la ley. Nos quitó ese yugo. Y dice Jesús, ahora mi carga es fácil, es ligera de llevar. La ley nunca te va a dar una buena relación con Dios, nunca. Nunca podrás tener una buena relación con Dios basada en las obras de la ley. Nunca vas a poder recibir algo de parte de Dios por medio de la ley. Nunca te vas a poder acercar a Dios con confianza. La ley más bien te dice, mira lo lejos que estás. La ley nunca te va a hacer sentir aceptado ni amado de parte de Dios. La ley siempre te va a apuntar cosas que te hacen falta o que te sobran en tu vida. ¿Sí está entendiendo eso? Nunca vas a poder por medio de la ley, porque tú lo mereces. No vas a recibir ni sanidad ni bendición porque tú lo mereces. Por eso siempre que oramos debemos orar en el nombre de Jesús, porque al decir el nombre de Jesús estamos diciendo, Padre, no veas mis méritos, ve los méritos de aquel que murió por mí. Por eso oramos en ese nombre. Amén. Por eso Jesús dijo, todo lo que le pidas al Padre basado en mí, ¿en mi qué? En mi nombre, Él se lo dará. Nunca llegues delante de Dios, Padre, te lo estoy pidiendo esto porque lo merezco, porque fui a la iglesia todo este mes, no fallé ningún domingo. Mira cuántos días he ayunado de este mes, mira cuánto he leído la Biblia, mira cuántas almas he ganado, por eso vengo delante de ti. Ninguna manera. Tú dile, Padre, vengo delante de ti porque Jesús me dio el derecho de usar su nombre, y ahora en los méritos de Él vengo con esa confianza aquí, sabiendo que Él dijo que todo me lo darías. La ley nunca te va a enseñar la misericordia ni la bondad de Dios, te va a enseñar el pecado. Nos quita la esperanza de recibir cualquier cosa de parte de Dios, porque si fallamos en una, fallamos ¿en qué? En todas. Es como si quebras un vidrio, lo quebras poquito o lo quebras mucho. ¿Cuántos creen que está quebrado? Y quebrado está quebrado, y eso es lo que significa ahí. La ley mostraba el pecado, pero no lo curaba. Es como el dolor. Cuando sentimos dolor, el dolor muestra que algo anda mal, pero el dolor no cura lo que anda mal. La ley te dice, mira, todo esto andas mal, pero no te ayuda a cambiar. Entonces imagínate tener algo que no puedes guardar, un estándar tan elevado, algo que te muestra lo lejos que estás, lo mal que andas, y que no te ayuda a cambiar. Qué terrible, ¿sí o no? Pero luego en Romanos 7 dice que la ley es buena. Y ahí muchos se confunden y dicen, pero ¿cómo está eso? Primero parece como que no y ahora como que sí. ¿Por qué es buena?
porque la ley me ayudó a ver la condición en que yo estaba, y la ley me quita la autojustificación, y la ley me quita el orgullo, y la ley me enseña que necesito lanzarme a los brazos de Jesús y decirle: Señor, por mí mismo no puedo, necesito la gracia y la misericordia tuya, necesito de un Salvador, necesito de ti. Sin ti yo nunca podré acercarme a Dios por mis méritos. Por eso la ley es buena. ¿Entendió eso? ¿So te fijaste para qué no era la ley? Ahora dice en Juan capítulo 1 que Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo la gracia. Te pregunto, ¿en qué quieres andar? ¿En la ley o en la gracia? Por eso es muy fácil saber el que anda en la ley. Cuando dos cristianos se juntan a platicar y que andan en la ley, siempre hablan de lo que ellos hacen. Cuando se juntan dos que andan en la gracia, siempre hablan de lo que Él hizo. ¿Es cierto o no? El que anda en la ley dice: yo hago y deshago y hice, y mira, y ese hice tanto, hice tanto. El que anda en la gracia dice: wow, qué gracia tan más grande me ha dado Jesucristo. Si no fuera por Él no la hubiera hecho, pero ahora todos los puntos que necesitaba los hizo Jesús por mí. Qué descanso tengo en mi vida ahora de saber que soy amado, aceptado y perdonado por esa sangre preciosa del Cordero de Dios. Ahora, la ley nunca fue el deseo de Dios. Nunca, si tú estudias a fondo te das cuenta que nunca fue el deseo de Dios dar la ley. Fue por la dureza del corazón del pueblo. Y dice en Gálatas, Pablo lo explica y dice que fue añadida por causa del pecado. Añadida significa agregar algo que no estaba ahí. No estaba en el plan original de Dios con Adán y Eva. No estaba en la mente de Dios darle la ley al pueblo. Fue añadida por causa del pecado, porque a través de la ley Dios quería frenar el pecado y decirle al pueblo: mira, pueblo, si tú haces esto, esto te va a pasar. Si desobedeces, mira lo que te va a pasar, para frenar el pecado. Pero tienes que recordar que Dios le dio la ley a gente que no nacía de nuevo. Por eso en 1 Timoteo dice que la ley no es dada para el justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces la ley ya no es dada para ti. La ley fue dada para el pueblo judío, pero los hispanos la adoptamos también para nosotros. Y ni los judíos la pudieron guardar, ni los hispanos vamos a poder tampoco. ¿Alguien está recibiendo o nomás me estoy emocionando yo acá? ¿No es bueno saber esto? A mí se me hace buenísimo, porque esto te quita ese velo de los ojos. Quita todas esas mentiras de que la gracia es esto y que la gracia te va a llevar a pecar y que por andar... No. O que yo soy más santo que tú y que yo... No, te quita el orgullo. Entender esto te quita la condenación, la culpabilidad, pero también te quita el orgullo. Porque el hombre siempre tiende a estar o culpable o estar orgulloso. Pero ahí te quita las dos cosas. Te quita lo culpable y lo condenado porque lo que hizo Jesús fue suficiente. Te quita el orgullo porque no tiene nada que ver con lo que tú haces. Es todo lo que Jesús hizo. Fue añadida, digan conmigo, fue añadida. Por causa de las transgresiones, dice ahí, se agregó. Ahora, pero la ley solamente era algo temporal. Diga conmigo, temporal. Dice ahí en Gálatas 3:19, hasta que viniera la simiente. ¿Quién era la simiente? Jesucristo. La ley fue dada desde el tiempo de Moisés hasta que Jesús viniera. Cuando Jesús vino, por eso dice ahí Juan capítulo 1, Moisés trajo la ley,
pero ahora en Cristo Él trajo la gracia, Él trajo un nuevo pacto, una nueva manera de Dios relacionarse con la humanidad, ya no bajo las obras de la ley, ahora bajo la sangre de un nuevo pacto, no con sangre de chivos y becerros, sino la sangre de Jesucristo. La gracia de Dios ahora disponible. Entonces duró aproximadamente 1600 años la ley. Por eso dice allí en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Fíjate, nota, para que redimiera, para que rescatara, para que libertara a todos los que estaban bajo la ley, y para que ahora los adoptara como hijos de Dios. No, dale un grito de júbilo. Si entendiste esto, le darías un grito con todas tus ganas de alegría y de gozo. Fíjate, te estuve diciendo todo lo que era la ley y la imposibilidad de guardarla y todas las consecuencias, maldiciones que la ley traía por desobedecerla. Pero ahora Cristo viene y nos liberta de ese régimen que nadie podía guardar. Y Jesús dice: ahora yo no quiero que vivas como alguien bajo una dogmas y una lista de haz esto y no hagas aquello. Ahora yo te voy a adoptar a mi familia para que vivas como un hijo de Dios. Para que no te levantes todas las mañanas diciendo: ay, a ver si voy a poder guardar hoy toda la ley, sino que despiertes en las mañanas diciendo: voy a vivir como un hijo de Dios, porque soy parte de su familia. Aleluya. Yo no sé tú, pero a mí me emociona mucho esto. ¿Será que me costó mucho entenderlo? Pero a mí me emociona esto. Y ahora dime, ahora sí entiendes por qué te digo que hay una mezcla entre tanto. ¿Por qué crees que Jesús, cuando Él vino a traer un nuevo pacto? Y dice que Él vino a abrir un nuevo camino con mejores promesas, porque ya no es sangre de becerros y chivos, es la sangre del Cordero de Dios. Y dice ahí en el libro de Hebreos que ahora en el nuevo pacto que estamos, ya no se cubren los pecados como antes, ahora se limpian completamente de tu vida y de la mente de Dios, porque Él ya ni siquiera se acuerda de lo que hiciste, porque esa sangre que Jesús derramó borró todo eso. Aleluya. ¿Para qué nos dio eso? Dáselo al Señor si quieres. ¿Para qué hizo Jesús todo esto, el Padre en Cristo? Para que tú ya no vivas en culpabilidad ni en condenación. Para que tengas esa libertad. Por eso dice ahí, mira. Dice ahí continuando. Dice, entonces Él nos liberó de la ley, te adoptó como hijo. Y ahora que eres hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así es que ya no vivas como esclavo bajo la ley, sino ahora vive como un hijo, como un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Todo lo que Jesús ganó, lo hizo por ti y por mí. Ahora vive como un heredero. Ya no tienes que basarte en la ley para recibir algo de parte de Dios, porque en Cristo Él ya le plació darte todas las cosas que Él ganó por ti. Y eso es lo que es la gracia de Dios, que nos da inmerecidamente. Jesús no vino a restaurar. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Jesús no vino a restaurar un montón de reglas? Que cuando Jesús no vino y dijo: bueno, Moisés les dio estas reglas, pero yo les voy a dar ahora, en lugar de 613, les voy a dar 1226. ¿Quién podría entrar? Nadie. ¿Alguien entendió eso? ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Ya me lo termino con esto, ¿ok? Entonces Jesús dice esto, mira. Nos abrió un nuevo camino a través de su sangre. Y dice que Él anuló el acta que nos era contraria. ¿Cuál era esa acta? Era la ley. ¿Sabes qué hizo Jesús con la ley? La clavó en la cruz. Y dijo: de ahora en adelante, lo que tienes que hacer es, no veas la ley, ve la cruz. Ve la cruz.
Y cuando veas que eso que hice fue por ti, es como si guardaras toda la ley. Porque la justicia de Jesús es impartida en nosotros por gracia, como si tú y yo lo hubiéramos guardado, porque Él fue el único que no pecó y que no se halló engaño en su boca. Y Él dice: yo no vine aquí para mostrar nada por mí mismo, yo vine aquí a hacerlo por ustedes. Cuando tú crees en mí, recibes todos los beneficios de ese nuevo pacto, porque en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, Dios hizo pacto con hombres, todos los hombres fallaban y por eso Dios no podía darles lo que Él quería. Pero ahora Jesús dice: Dios ya no va a hacer un pacto con ustedes, Dios lo va a hacer conmigo, dice Jesús. Y el que crea en mí, yo lo hago participante de ese pacto y de todas las bendiciones. Y como yo nunca voy a fallar, dice Jesús, está garantizada la bendición en tu vida. ¿Tú no estás agradecido con Jesús? Entonces por eso puedes venir al Padre con toda confianza, por eso puedes recibir tu sanidad, por eso puedes recibir la liberación, por eso puedes recibir todo lo que Jesús prometió, porque ya no depende de ti. El pacto no fue contigo, el pacto fue con Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que Jesús le dijo a los fariseos: si sus justicias no son mayor que lo de los fariseos? Le dijo a la gente: no entraréis. ¿Qué quiso decir? Que la justificación de los fariseos era basada en las obras de la ley, según ellos eran los santos de aquel tiempo. Pero Jesús dice: no. Ustedes van a necesitar una justificación mucho mejor que esa, que sería la justificación que la sangre de Jesucristo nos da. Que no está basada en ayuno, en oración ni en vigilias, está basada en la muerte y resurrección del Hijo de Dios por nosotros. Y por eso dice ahí en la palabra, Pablo les dice, mira, les dice: si te circuncidas, de nada te aprovechará Cristo. Porque en aquel tiempo la circuncisión, acuérdate que era la señal del pacto que Dios le dio a Abraham. Todo varón al 8º día tendrá que ser circuncidado. Si no se circuncida, será cortado del pueblo. Entonces los judíos sabían eso, y cuando Pablo llega con el mensaje de la gracia y les dice: ya no ocupan la circuncisión, querían matar a Pablo. Lo querían apedrear y decían: este es un hereje, está diciendo que ya no nos circuncidemos. Y Pablo dice: si ustedes quieren guardar la ley, un poquito de ley, ahí dice, es un poquito de levadura, echa a perder toda la masa. Si quieres guardar poquito de la ley, echas a perder lo que es la gracia. O sea, o es todo o es nada. Es Jesús más nada, es completo. Mis amados hermanos, ¿quieren que les diga? Déjenme les digo esto. ¿Saben qué fue lo que Pablo les dice allí en los Gálatas, en el original, en el griego? Todos saben lo que es la circuncisión, ¿verdad que sí? Les voy a decir con qué celo traía Pablo escribiendo esta carta. Pablo les dice: ustedes eran los judaizantes que llegaron a decirles a los que habían entendido la gracia: tienen también que circuncidarse. Está bien lo que dice Pablo, pero circuncídense. Y Pablo se enojó tanto porque dice: otra vez los están volviendo a las obras. Y Pablo dice: mira, a ustedes que están tratando de decirles que se circunciden, Pablo les dice: ustedes deberían de mutilarse. Y ahí te la dejo, busca en el diccionario lo que significa. Eso es lo que Pablo les dijo. ¿Por qué? Porque andaba airado, dice: pero ¿cómo es posible que todo mi esfuerzo que estuve ahí predicando la gracia, y ahora llegan otros y le creen al otro? Un poco de levadura echa a perder toda la masa. De Cristo os desligáis, aquellos que por la ley tratáis de justificarse. O sea, que si tú tratas de meter ley a tu justificación, dice la Biblia, caes de la gracia. Nada de la gracia tiene ningún efecto en tu vida. Es Jesús más nada. Es completo lo que Jesús hizo por nosotros. Dale un grito de júbilo. Aleluya. Otra vez, aleluya. Ahora escúchame esto.
Ahora sí les prometo, con esta sí termino. Ya es que traigo aquí tanto que quisiera. Pero déjenme ya nomás con esta termino. Por eso Jesús les dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo era la gracia que Jesús traía. Los odres viejos eran la mentalidad de la ley que los fariseos traían. Jesús dice, tú no puedes recibir este mensaje con una mentalidad de la ley. Tiene que haber una renovación de la mente, entender lo que estoy tratando de decir, que el mensaje de la gracia ahora es mucho mejor que la ley. Mis amados hermanos, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. La ley tuvo su lugar en su tiempo, pero ya ahorita ya no estás en ese periodo, ni en ese testamento, ni en ese pacto. Ahora estás en el nuevo pacto, y ese nuevo pacto dice que está basado en el sacrificio de Jesucristo. Ahora tú eres amado, aceptado y perdonado por esa sangre preciosa. Dale un aplauso al Señor.